Como mujer soy fruto de mi época. Nací a principios de la década de los 50 y obviamente, pues en ese momento la fe era una fe que tenía, pues todavía, pues era una época preconciliar, digamos, ¿no? Entonces crecí, hice mi primera comunión, todo en una religiosidad que era medievo. Una vez escribí un poemita por ahí, medievo en pleno siglo XX, ¿no? Todavía la iglesia que se vivía era pues así, de concepción muy medieval todavía, lo que teníamos, ¿no? Como iglesia. Fue un gran descubrimiento para mí, una apertura, el Vaticano II, la Conferencia Episcopal de Medellín. Yo era adolescente en esos momentos y me abrió a una iglesia de grandes posibilidades. Mi papá era un hombre de mucha fe, también con muchos problemas de conciencia, de cómo ser coherente como cristiano, como persona cristiana. Me lo heredó. Vivo hasta el día de hoy con esa inquietud de cómo ser coherente como persona cristiana en un mundo de desigualdades y en una situación. También pues soy una persona, como te platicaba hace un rato, pues ubicada en un lugar de mucha protección social, muy protegida por el patrimonio que logró generar mi papá, al cual le pesaba ese patrimonio en la conciencia y me heredó también tanto el patrimonio como el peso de conciencia del patrimonio y la gran responsabilidad, ¿no? Desde siempre me quedó, bueno, no desde siempre, pero muy pronto me quedó claro que pues que no se trataba de ponerlo así acríticamente en manos de cualquier persona, ¿no? Porque, pues para hacer un símil muy rápido, pues San Francisco, cuando se fue a despojar de todo lo que su padre le había puesto alrededor, pues tuvo suerte que el que pasó a recoger las cosas era un mendigo. Pero ¿qué tal si el que pasa es el crimen organizado? Este, Entonces, hay una responsabilidad de cómo ubicar todo eso. Así lo vivo y lo siento, ¿no? Como una tarea y pues que a mí me toca, y que eso es lo que tocó, ¿no? Pero antes que nada es un privilegio muy grande. Agradezco mucho a la vida pues la posibilidad, una, de no estar, de haberme equivocado a lo mejor en la elección que hice de la persona con la que me casé, con la que tuve 3 hijas, 2 hijas y un hijo, pero pues que esta condición económica me dio la libertad de poder ser autónoma y de poder decir hasta aquí y poder sacar adelante a mis hijas e hijo en una situación, pues de protección, y luego permitirme seguir trabajando, pero escogiendo dónde trabajar, de escoger qué trabajar y en y cómo trabajar, y también de seguirme formando, ¿no? Empecé siendo educadora Montessori con una gran pasión, y después encontré la teología que fue la gran pasión de mi vida, ¿no? Así de veras fue un encuentro al que me quedó muy claro que le iba a dedicar la vida. Quizás yo aspiraba más a la parte académica, a la parte como de ser interlocutora de los grandes temas teológicos, y la vida me fue llevando más por cosas más concretas y más prácticas, en concreto con toda la dimensión y las consecuencias sociales de la teología, ¿no? Obviamente la teología de la liberación y y bueno, por herencia recibí un poco la herencia de encargarme del Instituto de Pensamiento Social Cristiano, y bueno, pues ahí le dediqué muchos años de mi vida que me desviaron mucho de la búsqueda propiamente académica, que me pusieron más en la línea del compromiso social más concreto, ¿no? De diversos compromisos sociales más concretos. Pues no sé si soy mamá de 2 hijas y un hijo, abuela de 3 nietos de diferentes edades, y tengo una familia
de origen grande, de seis hermanas y dos hermanos. Eso es lo que soy. Ese acercamiento, bueno, pues había como algunos indicios ya muy tempranos de lo que estaban haciendo, sobre todo las feministas norteamericanas, algunas teólogas, pero mi entrega, como dije hace un rato, apasionada era a la teología, en particular a la teología de la liberación. La teología de la liberación fue un encuentro así, gradual, porque empezó con la Conferencia Episcopal de Medellín y fue creciendo, pero cuando decidí hacerme teóloga, pues toda mi búsqueda iba por la línea de la teología de la liberación y, y bueno, cuando decidí hacer un doctorado en teología, poco después de obtener mi licenciatura y maestría, que fue más o menos al mismo tiempo, este, decidí hacerlo en Europa porque yo consideraba Europa como un centro académico fundamental, ¿no? Así como que sentía que el gran juego de la teología estaba allí. En particular en las facultades jesuitas, y pues decidí buscarlo allí. Con gran tristeza encontré que había poco avance en la Academia Francesa, poca comprensión de la teología de la liberación, y por eso me pasé a España, pero yo seguía queriendo como asumir y poderme enriquecer con todos los avances teológicos que había en esos medios. Mientras tanto, mi hermana Mari Carmen y grupos de amigas de ella estaban aquí trabajando la teología de la feminista. Yo le tenía, confieso, un poco de miedo de que se fuera eso como un poco reductivo, que se hiciera algo sectario, que llevara a temas sectarios, que no tocaran los grandes temas sociales, las grandes preocupaciones sociales del mundo de hoy. Y gracias a la insistencia tanto en especial de mi hermana y de su grupo de seguidoras, que me invitaban, me seguían invitando mandando literatura, invitando a sus temas, pues descubrí que realmente el trabajo, la tarea de las teólogas feministas era mucho más valiosa que el trabajo que habían hecho los teólogos de la liberación, que realmente el trabajo de las teólogas, cuando el teólogo de la liberación habla desde el lugar del pobre, el teólogo se tiene que ir a hacer los teólogos, los primeros teólogos de la liberación, se tenían que salir de sus lugares de privilegio para irse y colocarse algo artificialmente en el lugar del pobre, como decían, ¿no? En cambio, las teólogas habían tenido que salir, seguir estando en el lugar de las pobres, marginadas, que siempre habían estado, aunque no fueran pobres económicas, la mayoría de ellas en un principio, eran pobres por ser mujeres ya, ¿no? Por ser marginadas y entonces era una teología de la liberación salida de verdad desde el lugar de las pobres. Eso es lo que dije, el esfuerzo que han hecho estas mujeres, aunque estén en lugares de académicos, de privilegio académico, en comunidades religiosas y todo eso que implican privilegios, como mujeres están desde el lugar de las pobres. Entonces, eso me llevó a la teología de la feminista y después, fundamentalmente, el trabajo de Elizabeth Johnson. Elizabeth Johnson me capturó, así me volvió su fan, ¿no? Así. Luego, por cosas del destino, eh, por estos privilegios un poco de los que hablábamos, me piden dar clases en el Instituto de Formación de Religiosos. Y obviamente el tema, pues, Mariología, ¿no? Porque, pues, acomoda mucho que vaya una mujer a darles Mariología a los religiosos. Este, y ahí voy feliz de la vida
a dar una materia que yo nunca había tomado, que o sea, yo nunca había seguido Mariología, pero con Elizabeth Johnson me bastó y me sobró. O sea, fui a llevar Elizabeth Johnson y a aprender sobre la marcha todo lo que se podía, obviamente a tener que pasar los desagradables tragos de la Mariología tradicional, que era devocional, bueno, no nos podemos detener, pero bueno, ya nada más con tener que lidiar con los dogmas marianos, ya hay todo un trabajo allí muy interesante que hacer. Me siento muy, muy satisfecha, muy orgullosa de lo que pude avanzar con ese tema, lo que pude descubrir con ese tema, lo que pude aportar. Y es un trabajo, sigue habiendo mucha tarea que hacer allí, mucha, pero bueno, me siento satisfecha de lo que pude incursionar allí. Y por ahí fue como mi entrada fundamental. Este, también el concepto que tengamos de Dios, ¿no? De Dios, pasar de Dios Padre a Dios Padre Madre es un paso fundamental, ¿no? Que también he tratado de trabajarlo a fondo, ¿no? Esas son como las grandes aportaciones de la teología feminista para mí. Pues no uno solo, hay varios, ¿no? Estos que he mencionado son fundamentales. Este, eh, También, bueno, uno quizás más antiguo que no es un momento, sino creo que toda la vida, imagínate que fui la quinta de 6 mujeres, ¿no? Y en mi casa había toda esta ambivalencia de, pues serán inteligentes, pero son mujeres, ¿no? O serán, y por favor que no hagan demasiado ruido, que no exijan demasiado, que no le pidan demasiado a la vida porque son mujeres, ¿no? Y entonces, pues ahí siempre había que estar como lidiando pues muchísimo con la gran pregunta de hasta dónde llego como mujer, hasta dónde llego como persona, cuál es mi aportación. Esa fue una pregunta de toda la vida, ¿no? Y como con una claridad siempre tuve esa claridad de verdad, en un matrimonio, las hijas y los hijos son de las dos personas del matrimonio. Yo no entiendo por qué hay una que tenga que quedarse en casa y la otra ir a ganar dinero. Esa parte como que el desarrollo profesional solo de una persona del matrimonio siempre me causó ruido y cosas por esa línea, pero no puedo hablar de un momento. Tengo que hablar como de cosas que se fueron madurando mucho en el tiempo, ¿no? Claridades que tengo la sensación de haberlas tenido siempre y como de autoafirmaciones, afirmaciones en acciones afirmativas que tomaron mucho tiempo para irse haciendo, ¿no? Y que todavía me quedan muchas por hacer. Entonces, pues no puedo hablar de un momento. Muchas. Ivone Guevara, bueno, Ivone Guevara es así como que va 10 pasos adelante, ¿no? Cuando ya siento que la voy llegando, ella ya está en otro lugar, ¿no? Así de, pero bueno, por ejemplo, estas cosas de, bueno, ¿por qué se preocupan tanto por convencer a las autoridades religiosas que sucede que están por encima de ustedes? Ya, hagan su teología, hagan su trabajo, hagan su tarea, ya dejen a esas autoridades religiosas, porque pues tienen su lugar, pero no tienen por qué coartar el de ustedes, ¿no? Así como para decirlo de forma más corta. Ivone Guevara fundamentalmente, pero sí, detrás de ella hay que correr, hay que ir dando saltos. Más cercanas, Elsa Tames, bueno, también una pasión por las cosas que va desarrollando con una enorme claridad, así, con una visión de una enorme claridad, una gran admiración por la sencillez como se prodiga, ¿no? Como se prodiga de, bueno, ahora es que una mujer que esté haciendo, además de toda su teología,
traducciones de la Biblia en lenguajes de señas de lenguas indígenas. O sea, es que ya es ir, ir a buscar ir a acercarse a la marginación de la marginación de la marginación, ¿no? Y dejar su lugar de gran teóloga para estar allá, ¿no? Que es una admiración que no, o sea, que de veras descálzate las sandalias para estar ante esas cosas que se dan, ¿no? Este, bueno, hay muchísimas que me siento mal de no mencionar así enseguida, ¿no? Pero pues en todas he encontrado, en unas más cercanas, ya casi más como colegas, como compañeras, en otras un poquito más arriba de maestras, unos pasos más arriba. Obviamente, Elizabeth Schussler Fiorenza, con quien la relación personal en los pocos oportunidades que he tenido es difícil porque su paso del alemán al inglés, incluso la expresión de su paso del alemán al inglés es difícil entenderla, y a sus traductores a veces menos. Entonces creo que la entiendo mejor en sus obras ya editadas, bien publicadas, bien hechas, que en el trato directo, ¿no? Con ella, ¿no? Y bueno, sus obras publicadas, pues sí, también son una fuente de gran revelación y gran admiración, pero pues allí, ¿no? Allí con ella tenemos este problema de la traducción como más inmediato, ¿no? Y ya en concreto, no, no como teóloga, sino como una aportación a la visión religiosa feminista, están las obras de Riane Eisler, que tiene El cáliz y la espada, y luego varias obras que ya no se tradujeron al español, como The Partnership Way, como La verdadera riqueza de las naciones. Bueno, a mí toda la obra de Riane Eisler, con la que siento una gran afinidad porque ella habla precisamente de esta búsqueda de lo que en inglés se llama partnership. Y a mí me gustaría más, porque he sido maestra de seminaristas y de esto y del otro, como que de verdad me duele cuando el término feminista implica que el varón se siente atacado, rechazado, marginado, porque yo casi les quiero decir, miren, yo no es que sea feminista, yo soy comunista, yo soy igualitarista. O sea, yo no aspiro a ningún asunto de que ahora las mujeres por encima de los hombres, sino de que de verdad, una verdadera igualdad. La tragedia es que para llegar a esa verdadera igualdad, las mujeres tenemos que hacer un esfuerzo tan grande para ser escuchadas que no hay de otra más que hacer acciones afirmativas feministas una tras otra para que esa voz sea escuchada. Pero es solamente para que la voz sea escuchada, atendida, tomada en cuenta y llevada a la práctica. Entonces, yo seré feminista mientras no lleguemos a la igualdad. El día que lleguemos a la igualdad, soy comunista, todo en común, todo comunitario, todo, nosotros todos formando un círculo de igualdad, ¿no? Nosotras y nosotros, todos y todas formando un círculo de igualdad. Sí, yo me sentía llamada, no sé si para bien o para mal, o si una parte equivocada, a lo mejor algo sí, pero me sentía tan llamada y tan indignada por las presencias autoritarias de la religión autoritaria en México, ¿no? Todas estas partes bueno, cosas tan extremas como los abusos de grupos como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, el Yunque, que estaban invadiendo espacios, que todos esos estaban queriendo tomar espacios de la doctrina social de la Iglesia, que estaban queriendo apoderarse de todo el avance del pensamiento social cristiano en el cual mi padre había invertido una parte importante de su interés, de su tiempo, de su dinero. Y yo sentía estos espacios invadidos, tomados, aprovechados por ese grupo de personas que me sentí especialmente llamada para contrarrestarles. Incluso mi decisión de hacerme doctora
de querer hacerme que no tuve tiempo por estas mismas causas de estar en la lucha de llegar a la conclusión de mi tesis, pero de querer hacerme doctora es porque no me iba a ser sacerdota, ¿no? Entonces, pero para que alguien entendiera que cosas como las de Marcial Maciel estaban mal y que la lucha de las personas desde abajo era la que había que escuchar, yo tenía la sensación que tenía que tener cierta posición de autoridad. Y entonces la primera que estaba a mi alcance era pues doctorarme para que se me escuchara, porque escribía comunicados diciendo, por favor, hagan caso de este tema, hagan caso de las víctimas. Y las respuestas es, ¿quién se cree Lucila Servitje para decir estas cosas así tan clara, ¿no? ¿Quién se cree o qué le pica para estar haciendo comunicados contra lo que hace Marcial Maciel y así, ¿no? Entonces dije, yo me tengo que hacer doctora porque estas voces autoritarias adentro de la Iglesia Católica es un verdadero, pues no sé si pecado, pero es verdaderamente es una espada metida en la fe, en la búsqueda de la cercanía de las personas con Dios y de que la fe sea algo efectivo y cambie la vida de las personas más desfavorecidas, ¿no? Entonces me sentí llamada a luchar contra todos los espacios autoritarios y lo digo así, me sale así y creo que tengo que reconocerlo así de feo como lucha. O sea, me volví una luchadora con todo lo feo que eso tiene contra estos grupos de personas, ¿no? Entonces me volví como pues una guerrillera, incluso mi hermano, que es una persona preciosa, pero que decía, ay, yo pensé que Lucila era muy mística y muy dulcecita y es una guerrillera. Sí, me volvían en una luchadora contra estos grupos y decir, no pasarán, ya no pasarán, ¿no? Entonces fui a los espacios que ellos querían tomar, donde mi familia había invertido tiempo, presupuesto, esfuerzo, corazón, y fui a defender esos espacios, particularmente el Instituto de Doctrina Social de la Iglesia. Entonces ahí estuve mientras se estaba fundando la cátedra. Me llamaba mi hermana a decir, ayúdame, y sí te ayudo, sí, sí estoy, sí estoy. Y ven a mi grupo y yo de veras encontraba en su grupo de teólogas un remanso de paz, un espacio de esparcimiento, de poder ser, pero yo tenía que estar en la lucha, allá defendiendo estos lugares y estos espacios. Y siempre pasé muchos años, los años de la fundación de la cátedra, pues yo defendiendo estos otros lugares, ¿no? Entonces, mi participación en la cátedra era puntual, era participo, estoy, apoyo, pero mi corazón estaba en esta otra defensa y lucha en este otro espacio. Y bueno, pues sigo admirando el trabajo de mi hermana, que sin ser luchadora, sin ser guerrillera, con otros modos, totalmente otros modos diferentes a los míos, ella ganó un espacio. En un entorno patriarcal como son las universidades jesuitas, o sea, pues sí, sí lo eran y lo son. Ella con otro modo lo encontró, ¿no? Y encontró para la cátedra ese espacio y mi admiración hacia ella, pues más grande todavía, ¿no? Como testigo fundamentalmente y apoyando con acciones concretas, pero nunca liderándolo, ¿no? Ni asumiendo las grandes responsabilidades, ¿no? Muy fuertes. Yo creo que esa pregunta habla de mi vida, ¿sí? Es totalmente mi vida, ¿no? Totalmente. Para mí, desde siempre, la fe en Dios, siempre sentí a Dios como una instancia de empoderamiento interno sea, sí, muy pronto en mi vida, sí, muy niña era, Dios te castigó, ¿no? Las personas que me rodeaban ya viste, Dios te castigó, ¿no? Y la idea del infierno pues era espantosa, pero tampoco la del cielo me gustaba nada, ¿no? Me daba casi el mismo miedo el cielo que el infierno, ¿no? Como que no. La idea del infinito y esas cosas me angustiaban enormemente, ¿no? Y creo que
muy pronto este descubrimiento de que el infierno no era coherente con la idea de un Dios amoroso y el colgarme a como fuera con las migajas de conocimiento que yo pudiera encontrar de que Dios era una persona, era un ser amoroso, obviamente masculino, pero amoroso. Y colgarme de eso y decir, eso me da legitimidad, me da derecho, me da el mismo derecho que cualquier otra persona en el mundo, pues me aferré a eso como pude y con lo que pude, ¿no? Así, también tuve que trabajar mucho internamente con una deformación de personalidad, de una gran admiración y de poner al hombre religioso varón en un lugar muy especial, ¿no? Así como esa búsqueda de buscar el líder sacerdote que me guiara, pues fue muy larga, ¿no? Fueron muchos años de buscar al líder, al sacerdote líder que me guiara en todo, ¿no? Al cual seguir, admirar, idolatrar, bueno, uno tras otro, ¿no? Así como esa parte, pues sí, y hasta muy poco he caído recientemente en la cuenta de ya deja de esperar la aprobación de un líder religioso varón, ¿no? Ya déjala, ¿no? Ya tu trabajo es más allá de lo que ellos puedan decir, ¿no? Como, este, entonces, bueno, por ahí ha estado esa parte de fe que quizás sí empezó desde una gran admiración a las grandes figuras, la mayoría religiosas, la mayoría o prácticamente al principio todas hombres y de seguirles, desde una postura muy femenina de admiración, ¿no? Y de la creencia de que si me coloco debajo del gran líder, pues mi vida ya está hecha, ¿no? Como este, y ha sido muy gradual y con mucha dificultad ir asumiendo de no se trata de seguir a ningún líder y eventualmente ninguna gran líder, sino de ir siendo fiel a mí misma, ¿no? Esa parte ha sido lenta, muy, muy lenta, ¿no? Muchas, muchas. Tristemente, a veces las más poderosas dentro de las mismas teólogas que habían encontrado un lugar, ¿no? Teníamos una maestra que pues sí le costó personalmente mucho esfuerzo personal tener un lugar en la academia de la teología, académico en el departamento de teología de la universidad y como teóloga reconocida internacionalmente en el mundo de habla hispana, aunque ella era de otra nacionalidad. La admirábamos muchísimo, pero ella despreciaba mucho el trabajo feminista, ¿no? Ella vio que su capacidad de poder acceder a la academia, teológicamente a la academia, era haciéndose, compitiendo, bueno, no compitiendo, haciéndose excelente en el lenguaje de los teólogos, y ella se consideraba una interlocutora de teólogos, ¿no? Y a las que buscábamos el trabajo feminista nos consideraba pues como más una cosa sectaria, ¿no? Entonces, pues estas son como quizás la resistencia principal, ¿no? En otros líderes he encontrado como una especie como de ambivalencia, ¿no? Por un lado, un reconocimiento de sí, se vale que lo hagan, está bien que lo hagan, pero no poder soltar toda una formación, una vida hecha y realizada en el machismo y gracias al machismo, ¿no? Como logros a los que habían llegado como religiosos, como sacerdotes, como personas compuestos académicos en la teología, pues gracias a su lugar de hombres y entonces con gran dificultad de hacer el traspaso, ¿no? Casi como esperando de nosotras siempre como esta parte
Sí, pero, ¿no? Sí, sí me puedes ayudar, pero ayúdame más bien organizando esto. Sí, sí, te doy un espacio, pero esto. Y si metes el tema feminista, lo pongo hasta abajo, ¿no? Si me ayudas en mis temas, pues vas para arriba, ¿no? Esto la misma Ivone Guevara me siento muy identificada con ella, ¿no? Ella prácticamente era interlocutora de los grandes teólogos, de la liberación brasileños. Y cuando asumió la causa feminista, la pusieron al final, ¿no? La bajaron la sacaron de la interlocución teológica de primera línea, ¿no? Bueno, si eso le pasó a Ivone Guevara, pues imagínate lo lo que una puede esperar, ¿no? Entonces, en todas esas resistencias. Por otro lado, por otro lado, también con cierta paciencia y con cierta, como menos exigencia, este, también ha sido como que cuando uno persevera y cuando uno acompaña en la perseverancia a estos teólogos, pues se logran muchas cosas, ¿no? Yo el apoyo que recibimos cuando fue un hombre, un maestro hombre, el que asumió por circunstancias concretas la presidencia de la cátedra, porque era como el único que podía mantener un lugar como más de intermediario eh, y más imparcial dentro de lo que estaba pasando. Sus aportaciones fueron muy significativas, pero también el cambio interno de él, ¿no? Él mismo se resistía, como yo, y decir, es que es precisamente esto lo que hay que cambiar, es precisamente este doloroso prejuicio que hay que cambiar de que la teología feminista es solo para mujeres. Una parte importante de la teología feminista la tienen que hacer los varones en conversión, los varones en reconocimiento, ¿no? Eso no lo logran entender a veces ni siquiera las teólogas feministas, ¿no? Porque también las teólogas feministas tienen muchas resistencias, como de que ahora el poder es nuestro, ahora estamos que tenemos que figurar solo nosotras, ahora todo solo nosotras y los hombres que se callen. Y esa también es una gran resistencia, ¿no? Creo que el primer desafío es conmigo misma, ¿no? Como incluso la decisión de agregarme yo el de feminista o primero teóloga y y primero que soy teóloga para dialogar con teólogos y teólogas y en la teología, y bueno, luego con prioridad feminista, pero no primero teóloga feminista, ¿no? Esa parte, pues esa es la primera conmigo misma, ¿no? Como así en esa línea, ¿no? Hay un elemento, digamos, positivo que es como esta parte pues irle dando su lugar a la teología dentro del universo de toda la teología, y otro que sí tiene que ver con cosas más negativas como no querer ser marginada de esos espacios, no querer ser vista como sectaria, como querer estar a la altura de esas élites todavía patriarcales, etcétera, etcétera, ¿no? Que esa es como la negativa, la que hay que trabajar con una misma, ¿no? Siguen existiendo muchas barreras, el trabajo sigue siendo enorme, pero también es años luz de cuando ni siquiera, o sea, cuando se consideraba lo más esotérico que pudieras pensar, ¿no? Como, este, esa parte es como que, bueno, es primero que nada una enorme alegría, satisfacción, alivio incluso de decir, esta tarea ya está asumida, heredada. Ya no tenemos que seguir arrastrando el carro, las personas que lo vimos en un momento dado, ¿no? Ya lo compartimos con muchas otras, ¿no? Ya es una tarea compartida. Eso es
fundamental, porque hay otros espacios en los que todavía me siento arrastrando el carro, ¿no? Particularmente en muchos contextos, como la conciencia sobre las grandes desigualdades a nivel mundial, a nivel sociedad mundial, sobre el deterioro del medio ambiente. Todavía me siento arrastrando el carro, todavía siento que no cae el 20 en los espacios de tomas de decisión, en los espacios de poder, no cae el 20 que las personas que están preparadas, que tienen recursos, que tienen formación, sencillamente no quieren ceder su poder ante los temas de desigualdad y de deterioro del medio ambiente. Y creo que ahí me siento menos acompañada que en la teología feminista, ¿no? Sí. Y bueno, son temas ambos feministas, pero también a veces algunas compañeras mías teólogas feministas no quieren asumir como esta parte de la desigualdad y del deterioro ambiental igual, igual de importante que el feminismo, igual. No puedo decir que es más importante el feminismo que el problema de la desigualdad, de las injusticias y del deterioro ambiental. O sea, en qué mundo vamos a ser feministas si no va a haber mundo? Esa parte, ¿no? Como allí es donde siento que sí necesitamos más trabajo, más respaldo, ¿no? Y no se diga en el de las grandes desigualdades, ¿no? Ese que es sistémico, es una cosa sistémica, no, esto si no se hace sistémicamente, pequeñas acciones como San Francisco tirando los ropajes de su papá por la ventana, están bonitos, pero no alcanzan a dar, o sea, San Francisco sí dio todo un aporte grande, ¿no? Pero ese gesto concreto de tirar las cosas, no es lo único que se necesita, ¿no? Esto que avance con esta integración de cada vez más generaciones y más jóvenes, círculos cada vez más amplios de mujeres y de varones. Uno de mis sueños más grandes es introducir sobre todo a los varones que estudian teología, que quieren ser religiosos, meterlos a la causa feminista y que dejen de pensar que es tema de revistas del corazón, ¿no? Así como de los grandes enojos que me he encontrado es cuando dicen que no van a la clase, que vienen grandes teólogas a hablar y que dicen, ay, son temas de mujeres, ¿no? Esa parte, que todavía los varones piensen así, es uno de los sueños que yo quisiera cambiar, ¿no? Uno de mis sueños sería cambiar esa mentalidad, ¿no? Como más las élites de teólogas feministas vayan soltando sus espacios de visión de privilegio para entrarle a los grandes temas del medio ambiente y de la desigualdad. Que la disfruten, que le encuentren la manera. Para mí personalmente, la lectura en línea no se me da. Sigo siendo como una persona que está muy metida en los libros y devoro libros, pero tengo poca paciencia con la lectura electrónica. Entonces, pues eso, que, que, que de veras, si ya se engancharon y si ya saben ya se volvieron adictas de la lectura electrónica, no la suelten, la sigan, porque es un privilegio, es una habilidad que otras personas no tenemos todavía, que no alcanzamos, ¿no? Entonces, pues eso, que no la suelten, que sigan. La parte que tiene Andanzas es que tiene como mucha liga, mucha valoración con la experiencia personal. Y este es uno de los grandes desafíos, no solo de la teología feminista, de toda la teología. Yo estoy convencida que las teólogas y los teólogos somos personas condenadas al desempleo constante, ¿no? Como teólogas y teólogas quisiéramos tener nuestro lugar en los espacios cualquiera,
docentes, no docentes, sociales, de, no, yo mi teología te la voy a enseñar, pero no, no, cada persona es teóloga de sí misma. Cada persona es un teólogo no en potencia, sino en vivencia. Entonces, despertar esa teóloga y ese teólogo que hay adentro de todas las personas, que debe estar adentro de todas las personas, es como lo que sé que está haciendo andanzas y que sigan con esa confianza en sus propias experiencias y con esa confianza en su propia capacidad de articularlo, de expresarlo y que andanzas siga siendo el espacio para ello, ¿no? En toda su capacidad.